funciona bien. No salgo yo. No, Ahí se algo está falló, viendo, algo Mario. falló. No, algo falló, algo falló. ¿Puedes quitarlo? Sí. Sí, porque ya sé lo que falló. Ahora vamos a ver. Falló. Vamos a ver, esto tiene que ir avanzado, tiene que funcionar. Vamos a ver. Cuando lo has probado y llega el momento te pone nervioso. Pues no aparece ahora, ¿eh? No aparece no aparece el efecto que habíamos visto anteriormente, que me aparecía yo dentro del PowerPoint. Es una lástima, porque lo habíamos probado. Bueno, pues bien, en principio vamos a empezar. Yo quería empezar reflexionando sobre qué sentido tiene seguir hablando de educación en tiempos de algoritmos. Y bueno, justamente esta tarde hablaba con una alumna en la Universidad de Valencia que viene del Valle del Cauca en Colombia, y me hablaba de las grandes dificultades que tenían los profesores y las profesoras en el Valle del Cauca para acceder a sus alumnos, y no solamente acceder de forma digital, sino hasta cómo buscaban las posibilidades de, con cartulinas, con cartones, poder mostrar imágenes y trabajar con su alumnado, es decir, ya ni siquiera con pizarras. Pero en todo caso, a mí me gustaría, estamos interconectados en estos momentos a un lado y a otro del océano, uniendo continentes, pero sobre todo uniendo personas y uniendo identidades. Me gustaría reflexionar en qué está pasando en estos momentos en la educación, a unos niveles que parece que están muy lejos de nosotras y nosotros, pero que pienso que están muy cerca. Me llamó la atención leyendo a Noam Harari, cuando él explicaba, también en algunos otros autores desde Estados Unidos lo nombran, cómo en estos momentos pequeños softwares son capaces de modificar actitudes en grandes regiones o en zonas importantes del planeta. En concreto, hablaba de cómo un software muy elemental conectado a redes sociales y conectado a medios de comunicación cambiaba las actitudes de violencia, es decir, bajaba los índices de violencia o incluso bajaba los índices de tolerancia, bajaba o subía índices de tolerancia, índices de racismo en zonas en territorios concretos, lo cual me llevaba un poco a la reflexión de que qué hacemos, educadoras y educadores, con programas de educación en valores, cuando parece que las actitudes que llevan implícitas o que llevan proyectados esos valores, resulta que esas actitudes pueden ser modificadas por un pequeño software mucho más rápidamente y con mucho más efecto que miles y miles de educadoras y educadores trabajando con colectivos de alumnos. Pero también otra de las reflexiones que yo aportaría cuando analizas y ves, y claro, es muy fácil pensar que el algoritmo nos domina nuestras vidas porque consigue que nos llegue la publicidad de forma personalizada, pero claro, que nos llegue la publicidad o no, más o menos es un poco trivial, ¿no? Porque nos ayuda a consumir. Pero lo que me resulta como mucho más curioso, y parece ser que se está produciendo, y hay datos para ver que eso es así, como por una parte está organizando y planificando el aprendizaje. Yo, después de leer estas cosas, veo a mis alumnas y alumnos, trabajo con jóvenes de 10, 11 años, y veo que muchos de sus saberes provienen del YouTube, provienen en estos momentos del TikTok, y de alguna manera me faltaría una comprobación mucho más experimental, pero podríamos empezar a pensar que está enseñando mucho más TikTok y YouTube que lo que podemos estar enseñando en sistemas educativos. Incluso, algo que cada vez se ve más claro, la construcción de la realidad como
cómo las redes sociales, pero cómo los algoritmos están provocando, están construyendo las narrativas de interpretación de la realidad. Claro, a partir de datos como estos, el planteamiento que nos podríamos hacer es qué hacemos a educadoras y educadores, digamos, cuál es nuestro cometido social. Me recuerdo hace muchos años cuando yo empecé a trabajar en un congreso de animación sociocultural, había un sociólogo que nos decía: ¿ustedes para qué quieren hacer animación sociocultural? ¿Quieren hacer para ocupar el tiempo de los jóvenes? Es un mal gasto para el erario público, porque el Estado ya tiene la televisión. Entonces, si ustedes lo que quieren es que no estén ociosos en la calle, el Estado tiene resuelto el tema. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera, si lo nuestro, si la educación lo que hace es crear actitudes, enseñar cosas y representar las narrativas, el Estado lo tiene resuelto, o las grandes multinacionales lo tienen resuelto. Entonces, siguiendo a Noam Harari, ¿qué es lo que él apunta? Él apunta a las 4 Cs. O sea, él viene a decirnos que ante este mundo digitalizado, marcado, de alguna manera programado por algoritmos, lo que nos queda no lo que nos queda, porque claro, el Estado diría, lo que nos queda es la custodia, es que estén tranquilos y tranquilas metidos en unos centros y que no estén por la calle dando guerra o creando un poco de camorra. Pero Harari lo que dice es que nuestra gran función, la gran función de la educación pasa por las 4 Cs, y él las plantea de la siguiente manera: pensamiento crítico, comunicación, y comunicación sería comunicación en sentido interactivo, comunicación persona a persona, colaboración, crear colectividad, crear convivencia, y creatividad. Y de alguna manera eso a mí me hace pensar la educación de otra manera. No tengo que competir con los algoritmos para enseñar cosas, ni siquiera para programar conductas, que ya lo hacían muy bien los conductistas y lo hacen con algoritmos, sino que creo que nuestro trabajo era y es y continuará siendo el de participar en la maduración, participar en la creación de sensibilidades, en la creación de personalidades críticas y capaces de convivir. Y en ese sentido me apunto a estas 4 Cs de Harari. Pero no solo me apunto a estas 4 Cs. Por algún lado leí que era la noche de la intervención de las mujeres, y yo, no por ser esta noche, ya hace algún tiempo, y mis alumnos en Valencia lo saben, y mis alumnas, que hace tiempo que cuando hablo de innovación educativa hablo de 2 mujeres. Denise Nadmanovich es una de ellas y la otra es María Caso, y curiosamente las 2 se conocen y las 2 han colaborado en proyectos comunes. Denise es argentina, María es española, y yo creo que las 2 apuntan la clave, para mí mucho más, de una forma mucho más precisa que Noam Harari. Y de Denise me quedo en que el cambio educativo ha de pasar, o que el sistema educativo ha de pasar de un cambio de paradigma. Ha de pasar de un paradigma del control y la disciplina al paradigma del encuentro comunitario. Es decir, ¿para qué trabajamos con nuestras alumnas y con nuestros alumnos? Para doblegarlos, para controlarlos y para que, digamos, no sean contestatarios con el sistema, o para crear comunidades humanas convivenciales donde la colaboración, el respeto, la tolerancia, digamos el amor y la cooperación sean los elementos del trabajo. Es decir, y ahí me apunto a Denise, es decir, me quito el sombrero y lo llevo muy pocas veces, pero me lo quito de todas maneras, porque evidentemente
no podemos trabajar para el control, no podemos trabajar para el encuadramiento. Jamás lo deberíamos haber hecho, y lo hemos hecho históricamente. Y el cambio social pasa por ahí, el cambio educativo pasa por pensar que no estamos en el sistema para domesticar, para controlar, para encuadrar, sino estamos para dar elementos de crecimiento, de encuentro y de convivencialidad. En ese sentido, estoy completamente de acuerdo con María. Y la otra mujer, bueno, la otra mujer la voy a pasar ahora y luego volveremos atrás. La otra mujer es María Caso. Y María Caso tiene un librito muy interesante que se llama Reduvolución, que apunta unas reflexiones que yo creo que son claves y complementan muy bien el planteamiento de Denis. La primera reflexión, son reflexiones, digamos, a realizar a los enseñantes, pero yo creo que a realizar a todas las personas que pensamos en educación. La primera que nos dice es que las profesoras y los profesores han de enseñar que lo que ellos enseñan no es lo que sus alumnos aprenden. Es decir, que están en un proceso dialógico, pero en el cual no hay una relación directa entre lo que intentan enseñar y lo que los alumnos aprenden. Ella, María, dice que es el primer gran mito, el primer gran estereotipo que hemos de romper los educadores. El segundo, ella dice que ella plantea algo también muy clásico, que hay que cambiar la dinámica de empoderamiento en el contexto y en la relación educativa. Hay que pasar de una dinámica de poder y control a una dinámica de convivencia, ayuda y trabajar con nuestros alumnos y alumnos. La tercera es que hay que apropiarse del espacio y cambiar el concepto espacial. Que ella pone en su libro un ejemplo muy, muy bonito, que dice que cuando una empresa quiere trabajar, lo que hace es poner a todo su equipo técnico alrededor de una mesa redonda. Y cuando lo que quiere es adoctrinar, pone un profesor o pone un técnico delante de un PowerPoint y a todos los demás tomando notas. Y que entonces lo que nos dice es que cuando en el sistema educativo queramos producir y queramos enseñar, hemos de poner a nuestros alumnos en una mesa redonda y ponernos de igual a igual con ellas y con ellos. La tercera, ya lo decía Freinet, pasar de la simulación a la experimentación. Es decir, vamos a experimentar y vamos a experimentarla en la vida real. La quinta es algo que para mí es muy significativo, pasar de la descripción a la narrativa. ¿Por qué? Porque ella dice que la descripción es totalmente objetiva y no nos sintamos como personas. Describimos que una habitación puede tener cuadros, puede tener mesas, puede tener sillas, pero la narración es pasar a ponernos como actores de la narración. Y en esa habitación que hay sillas y mesas, lo que hay son personas que interrelacionan, que interactúan, que tienen sus emociones, que tienen sus sentimientos y que establecen sus relaciones. Y por último, dice que hay que dejar de evaluar a los alumnos para investigar con ellas y con ellos, con los alumnos. Y eso es importante, es decir, no estamos para evaluar, estamos para acompañar, estamos para ayudar y en el fondo estamos para investigar y descubrir el mundo y descubrir su mundo con ellas y con ellos. Y ahora volvería atrás porque evidentemente hay una tercera persona que no es mujer, sino es Boaventura de Sousa Santos, que también nos habla de cambio de paradigma, y yo creo que estoy como Denis, está con Denis, es un cambio de paradigma que es importantísimo. Y es el paradigma de lo que él llama paradigma del sur, que es el paradigma de la decolonización, es el paradigma de que nadie está por encima de nadie, nadie tiene la verdad para todos, un poco parafraseando ya un poco a Freire. Y él nos habla de tres cambios de paradigma importantísimos en el paradigma del sur. El primero es la superación del patriarcado por lo que yo traduzco como dignidad de género. El segundo cambio de paradigma
es el del colonialismo a la autonomía, y él habla de cualquier tipo de colonialismo, es decir, es un colonialismo del profesor, de la profesora, del profesorado, cuando asume el paradigma del control y del adoctrinamiento, y el no colonialismo es la autonomía, es la capacidad de pensar, es la capacidad de poner la capacidad crítica y creativa en manos de nosotros, en manos no, en la palabra, más que las manos, en la palabra de nuestros alumnos. Y por último, el tercer cambio, él llama, bueno, o yo lo traduzco por de la mercantilización a la convivencialidad. Es un cambio de paradigma económico. No podemos mercantilizar todas nuestras relaciones, y aún yo diría más, no podemos basar la economía en la acumulación de capitales. Tenemos que basar la economía en la colaboración productiva y convivencial. Ya sé que el tema es complejo, es mucho más fácil decir hay que abandonar el capitalismo para ir a nuevas formas económicas. Yo no me atrevo a decir tanto, hay que abandonar esa mercantilización absoluta de todos los procesos humanos para ir a una humanización de las relaciones y en el fondo de la educación. En el sentido, yo creo que no hay que cambiar el paradigma de la educación. A mí me gusta mucho una palabra, algo que yo les digo a mis alumnas y alumnos, que no trabajamos por formatear a las personas, sino por ayudarles a actualizar su propio sistema operativo. Es decir, que cuando alguien formatea, lo que hace es que se destruye lo que tiene delante para crear algo nuevo. Cuando formateamos un ordenador, cuando actualizamos software, lo que hacemos es poner al ordenador que tenemos delante, a la persona que tenemos delante, ante sí misma, para que se actualice. Entonces, de alguna forma esa sería la propuesta. Es decir, hemos de trabajar no por nuevos paradigmas, sino por redescubrir, o digamos, descubrir la punta del iceberg de cuáles son los paradigmas. Y entonces estoy con Denise, estoy con María y estoy con Boaventura. Y poco por acabar, ¿por dónde pasarían o por dónde pasan esos cambios? Para mí pasa por modificar el contexto. Creo que la tarea de educadoras y educadores, una de las tareas fundamentales es enriquecer los contextos donde trabajamos, es decir, crear contextos ricos en capacidades de creación, de crecimiento y sobre todo de creación de sensibilidades, que es importantísimo. Modificar las relaciones y que pasen a ser relaciones no de control, no de discursivas, sino relaciones dialógicas, en todo lo que supone la dialogicidad, que no es dialogar, no es discutir, sino es ponerse las personas, quitarse tapujos y ponerse frente a frente, mediatizados por el entorno, por un entorno que es común. Modificar las narrativas, también las representaciones, convertir las representaciones estereotipadas en representaciones críticas, y eso no es fácil, es un trabajo de reflexión constante sobre la realidad. Y algo muy importante, trabajar por generar sensibilidades e identidades mestizas. Es decir, hemos de convivir, hemos de crear comunidades. Fijaros, hay una idea que a mí siempre me llamó la atención de un profesor que tuve, que él hablaba de que las sociedades siempre han sido mestizas. Cuando se ha querido crear identidades puras, se ha hecho sobre el mestizaje, es decir, no se puede hablar de ninguna sociedad que culturalmente no sea mestiza. Entonces, trabajar la interculturalidad es trabajar lo que ya existe, es decir, la interculturalidad del mestizaje no es algo nuevo. Entonces, de alguna manera, crear sensibilidad sobre ese mestizaje es importante para crear, para crear redes de convivencialidad, que en el fondo, como dice Denis Nachmanovitch, pues es un poco el cambio que necesitamos, o el cambio hacia el que vamos. Y yo creo que ya acabé. Y
bueno, ahí dejo algunas referencias más para académicas, pero bueno, en la línea de lo que he hablado, María Noan Yehari, Denis Nachmanovich o Boaventura de Sousa. Y nada, dispuesto a escucharos y a entrar en coloquio con vosotras. Muy bien, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Un montón, muchísimo, pero no por mucho, no valioso. Te agradezco mucho. Vamos a hacer las preguntas, los comentarios, los intercambios en el último momento. Y para pasar a escucharla a Dolores, que es nuestra referente invitada hoy desde la Universidad Católica de Salta, Argentina, simplemente un pequeño texto de nuestro recordado poeta uruguayo hermano Mario Benedetti. De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseña a mirar con otros ojos. Gracias, Mario. Pasamos a Dolores. Bien, gracias, Luciano. Y gracias, Mario. La verdad que escucharte me abrió otras perspectivas para lo que yo tenía pensado decir. Y como nos suele pasar siempre, sobre la marcha, como todo buen pedagogo, cambiamos lo que teníamos pensado inicialmente y vamos, digamos, entretejiendo esto que pretende ser un diálogo entre nosotros. Agradezco a Mariela Capaldo especialmente que me haya convocado para esto, como decía, sin haberlo pensado de antemano. Trabajo en la Escuela de Educación, en la Escuela Universitaria de Educación, y trabajo centralmente en formación docente. Desde este lugar había pensado hablar de dos cuestiones, de cuáles son las preocupaciones centrales que considero tiene la educación hoy, que tienen los sistemas educativos nacionales, en términos de la necesidad de generar aprendizajes significativos que aseguren a los sujetos la inclusión social, la inclusión en un contexto laboral, en un contexto educativo, en un contexto más amplio que el de la institución escolar. Es el aprendizaje, quizás, la preocupación más fuerte que nos atraviesa a todos como docentes. Sin embargo, no podemos desconocer que los sistemas escolares están incluyendo la universidad en estos sistemas, están atravesando por múltiples demandas, tienen muchos desafíos, fundamentalmente vinculados a los procesos de democratización del saber, la democratización de la enseñanza, la democratización en el logro de ciertos aprendizajes que sean comunes, compartidos. Y en este punto no podemos dejar de hablar de los procesos, de los necesarios procesos de inclusión de todos y todas en la escuela, en la universidad, en el contexto social más amplio. Unido a esto, me parece también importante tomar como eje el concepto de justicia educativa, sobre el cual voy a retomar o voy a tratar de cerrar hacia el final. Quisiera empezar entonces pensando juntos el concepto de aprendizaje, o más que el concepto de aprendizaje, cuáles son los aprendizajes que circulan o que se pretende que circulen al interior de las instituciones educativas. En las instituciones escolares, en las instituciones académicas en general, se produce un tipo de aprendizaje que es muy específico y que es uno de los tantos aprendizajes que los sujetos logran en el transcurso de su vida cotidiana. Podemos hablar del aprendizaje escolar, del aprendizaje académico, que es distinto a aquel tipo de aprendizaje que se generan en otros ámbitos sociales o a través de otras prácticas sociales, sean familiares, sean barriales, sean de otras instituciones formativas que no están incluidas dentro de lo que sería el sistema formal de enseñanza.
Todos estos procesos de aprendizaje que vive el sujeto tienen diferentes niveles de sistematicidad. Quiero caracterizar, y en esto voy a traer la palabra de Flavia Terici, a los aprendizajes que se aprenden en la escuela. Si bien podríamos hablar de los aprendizajes universitarios, a los cuales voy a hacer referencia desde la experiencia personal, me interesa pensar algunas características globales, generales, que atraviesan a las formas de aprender en las instituciones educativas. Una de esas características centrales es el tema de lo cronológico. El aprendizaje está ordenado cronológicamente, hay un cronosistema, al decir de Flavia Terici, o sea que los aprendizajes están organizados en fragmentos de tiempos que se traducen en ritmos, en duraciones, años, ciclos, horas de trabajo, horas de cátedra, horas de una materia determinada, horas de clase, que se van insumiendo progresivamente uno tras otro durante un tiempo particular escolar. Estos son tiempos que las instituciones escolares definen como homogéneos. Son tiempos, los mismos tiempos para todos los sujetos que ingresan a la escuela. Otro concepto, otra característica que podemos atribuir al aprendizaje escolar es la descontextualización. Y esto es una mirada bastante particular y clásica que podemos empezar a discutirla hoy. Esta idea del aprendizaje descontextualizado tiene que ver con el hecho de que en las instituciones escolares circula, o se pretende que circule, un tipo de saber particular, que es el saber científico, el saber validado, y que todo otro saber que no responda a estos criterios de validación científica no son considerados dignos de introducir o de estar adentro de las instituciones educativas. Otra característica fuerte es la presencialidad. Nuestro sistema escolar se ha organizado, e incluso la universidad tradicional se ha organizado con el concepto de presencialidad plena, el estar juntos, el encuentro cotidiano de docentes, estudiantes, para de manera conjunta avanzar sobre un determinado programa de estudio, respondiendo a los tiempos establecidos de manera anticipada, tratando de lograr ciertos objetivos que son compartidos por todos, es decir, cumpliendo una programación ya establecida de antemano y que para todos va a ser igual. Pero en esta idea del cara a cara, de lo presencial, del estar juntos en forma permanente. Y por último, Terici dice que otra característica es la simultaneidad. La simultaneidad porque hay un aprendizaje de tipo monocrómico. Todos aprendemos en el mismo tiempo, o debiéramos aprender en el mismo tiempo, los mismos saberes y tendríamos que lograr o llegar a los mismos logros en un determinado periodo. Hoy podríamos empezar a discutir todo esto que se plantea como características puntuales del aprendizaje. Si pensamos en los fragmentos de tiempo, estos 2 últimos años especialmente, no es nuevo, la discusión de esto viene desde hace mucho tiempo, pero en estos 2 últimos años que hemos vivido situaciones tan particulares, tan peculiares y tan disruptivas de nuestra cotidianeidad, nos permiten revisar estas características o poner al menos en duda alguno de estos criterios o de estas condiciones. La educación, la escuela, la universidad de hoy y del futuro tienen que ser revisadas y pensadas para los sujetos, estos nuevos sujetos que hoy transitan por todos sus espacios. Por ejemplo, si pensamos en los tiempos, en estos 2 años hemos visto que estos tiempos se han visto interrumpidos totalmente. Se ha visto interrumpida la presencialidad, se ha visto interrumpida la simultaneidad y se ha heterogeneizado el uso de los tiempos. Quizás podríamos decir no heterogeneizado porque siempre han sido heterogéneos los tiempos y por eso las trayectorias escolares y académicas de los sujetos siempre han sido diferentes a la ideal.
Pero hoy podemos poner en duda todo esto. Ahora bien, esto significa que tenemos que pensar en otras formas de organización escolar, en otras formas de organización curricular, en otras propuestas y en otras condiciones institucionales que puedan acompañar estos nuevos tiempos. Pienso que no hay una vuelta atrás después de estos 2 años que han sido tan significativos, tan fuertes, que nos han interpelado en nuestro hacer pedagógico, académico y cotidiano en forma permanente. Hay un concepto que me parece interesante recuperar o tomar, y es este modelo de educación híbrida. Y en esto quiero comentar un poco, tomando lo que dice Mario, importante trabajar más que la descripción, las narrativas. Voy a tomar algo de nuestra experiencia como escuela universitaria de educación. La Universidad Católica tiene un programa desde hace mucho tiempo de generar un tipo de educación híbrida y lo venía implementando en forma progresiva. La universidad, en el contexto de Salta, tiene una historia, una larga historia de más de 40 años de implementación de educación a distancia. Pero siempre estuvieron como 2 sistemas paralelos o separados, la educación a distancia por un lado y la educación formal presencial por otro lado, aun cuando había carreras que se podían cursar en las 2 maneras, pero no había puntos de contacto entre estas 2 modalidades de educación. Hace aproximadamente 5 años, 5 o quizás un poco más, la universidad empezó a pensar en estos nuevos tiempos, en estos nuevos formatos, en estos saberes que circulan por otros espacios que no son exclusivamente los académicos, en estas condiciones en las que viven los jóvenes de hoy, los adolescentes, los niños, niñas, jóvenes, adolescentes de hoy e incluso los adultos, para empezar a revisar esta idea tan demarcada de separación absoluta de ambos modelos o ambos sistemas. Y se empezó a pensar en esta idea de educación híbrida. Y tanto es así que cuando yo trabajaba en el sistema presencial, es más, estoy a cargo de un módulo en la licenciatura en gestión educativa que se dicta en modalidad presencial y virtual. Y siempre la di como 2 cosas separadas. Trabajé de manera diferente. Sin embargo, con estas nuevas políticas institucionales empezamos a entrecruzar y a utilizar algunas, algunas estrategias, algunas posibilidades, aprovechar esas posibilidades que brinda la educación a distancia o la educación virtual para enriquecer de alguna forma el trabajo en la presencialidad. Este modelo de educación híbrida, y acá voy a tomar algunas ideas construidas o trabajadas por una colega de la escuela, que es Andrea Sayago, que este modelo de educación híbrida habla de modelos de educación, cuando se entrecruzan los modelos de educación presencial, la educación virtual, priorizando fundamentalmente el trabajo autónomo por parte de los estudiantes. Este modelo va a constituir un enfoque pedagógico que se basa fundamentalmente en la construcción de competencias centradas en el estudiante como figura central del proceso educativo. Es decir, la idea es poder cambiar el foco el foco más importante de análisis que sean los procesos de aprendizaje que los sujetos vivencian y que no sea el proceso de enseñanza el más significativo o el que predomina en toda planificación didáctica. Entonces, con este modelo intentamos poner en juego estas ideas o estas características del aprendizaje escolar y del aprendizaje académico. Fundamentalmente la idea de simultaneidad y la idea de presencialidad. Dado que en este enfoque se entrelazan procesos de enseñanza y de aprendizaje y que se potencian o que necesitan potenciarse a partir del aprovechamiento de tanto las instancias presenciales como las instancias virtuales. Es un modelo que se viene ensayando desde hace mucho tiempo, pero que creo que hoy ha cobrado un sentido y un significado especial en virtud
de lo que hemos vivido en estos últimos 2 años. Y de acuerdo a la experiencia que se ha ido recopilando con este tipo de modelo y la implementación de este modelo, se puede dar cuenta de algunas mejoras en los procesos de aprendizaje en los estudiantes. El uso de metodologías más interactivas, modelos pedagógicos activos, la personalización del aprendizaje, pensar vínculos educativos más horizontalizados, cuando la producción del saber y del conocimiento es más horizontal, cuando se reconocen saberes y aprendizajes que los sujetos realizan fuera de las instituciones educativas, es cuando de alguna manera pensamos que vamos democratizando un poco este modelo. Un autor, Fredin, citado por Andrea, define al modelo de aprendizaje híbrido como un modelo de instrucción que entreteje elementos de clase presencial y de aprendizaje en línea. Pero lo que plantea fundamentalmente es que se tienen que aprovechar al máximo las potencialidades que la red nos permite vivir, para que cada estudiante tenga una experiencia más personalizada y que esta experiencia de aprendizaje y de enseñanza responda más a las necesidades particulares, personales de cada uno de los sujetos. Es un programa educativo formal en el que el alumno va a realizar parte de su aprendizaje en línea y una parte de aprendizaje presencial. En ese nivel, en esa etapa de aprendizaje en línea, lo importante es que el estudiante pueda lograr cierto grado de control sobre el tiempo, el lugar, la ruta, el ritmo que sigue para trabajar con lo que debe trabajar con un programa escolar particular. Es decir, que lo que intentamos es que ambas modalidades estén plenamente integradas en todo un curso de aprendizaje. Este modelo de educación híbrida es también, diríamos, como una oportunidad significativa para repensar el rol docente, el ejercicio de la docencia, el qué soy yo, quién soy yo, cómo soy yo como docente y cómo defino trabajar con los alumnos. La potencialidad que estos escenarios híbridos y la mixtura de estos procesos de enseñanza y aprendizaje posibilitan es revisar entonces la mirada acerca de cómo se enseñan las instituciones educativas, cómo se plantea la educación, cuáles son las condiciones en las que se estudia, cómo se pueden acceder a espacios formativos mixtos. Si bien este entrelazamiento, integración y convergencia da cuenta de un nuevo modo de concebir el conocimiento, el contenido, las formas de socialización de la información, la formación de competencias en escenarios que van a estar atravesados por la presencialidad y la virtualidad. Si bien esto es importante, también nos surge, y desde la práctica que hemos vivido en este tiempo, la pregunta acerca de la democratización. ¿Realmente todos podemos acceder a este sistema? ¿Realmente hemos podido todos lograr un nivel de aprendizaje que nos permita la construcción de competencias, que nos habilite para un futuro mejor, personal, social, laboral? En estos entornos híbridos uno puede pensar que si bien hay características de espacios y tiempos extendidos, que la secuencia didáctica se pone en discusión, que se pueden pensar en otras estrategias, que se puede responder a las necesidades de los estudiantes, no tenemos que dejar nunca de pensar hasta qué punto esto es una realidad para todos y todas, los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes de nuestras comunidades. ¿Es una realidad? ¿Todos han logrado llegar a los mismos aprendizajes? ¿Todos los docentes hemos tenido la posibilidad de capacitarnos para trabajar con estos nuevos entornos? Nos hemos visto arrojados de alguna manera a una situación en la que tuvimos que aprender, sobrevivir y llevar adelante todo un proceso de enseñanza para generar aprendizajes significativos para nuestros estudiantes. La pregunta es si realmente lo hemos logrado.
si lo hemos logrado en todas las instancias, en todas las instituciones. Y en este sentido, me parece interesante pensar como desafío, ¿estamos como docentes listos para ensayar nuevas estrategias, nuevos modelos? En este sentido, creo que tenemos muchas capacidades y quienes abrazamos la docencia, nos parece que estamos en condiciones de aceptar el desafío y que no necesitamos que alguien nos diga cómo hacer. Podemos, desde un modelo, como decía Giroud, de un profesional intelectual y autónomo, construir nuestros propios saberes, construir en equipo, trabajar con el otro, con mis colegas, con mis compañeros, para poder aprender. No siempre nos va a llegar desde afuera, no siempre va a haber un curso, no siempre va a haber el sistema escolar o las autoridades escolares nos tienen que generar esto. Lo podemos trabajar desde nuestro propio hacer. Ahora, ¿estamos listos para hacerlo? ¿Queremos hacerlo? ¿Sentimos el compromiso para hacer esto? Pero la carga no está solo en el docente. Creo que el docente tiene un rol central en esto. Pero también podríamos pensar las condiciones institucionales. ¿Hasta qué punto las instituciones escolares, las instituciones educativas, las instituciones universitarias ofrecen condiciones reales para que este modelo híbrido, para que estos nuevos formatos de enseñanza, nuevas formas de aprendizaje, para la contención de estos sujetos que son diferentes, que son distintos, que son otros, que son diversos, estamos en condiciones de aceptarlo? Nuestro régimen académico, las prácticas y los saberes profesionales, ¿están adecuándose a estas nuevas realidades? Es un desafío fuerte y especialmente para la universidad y para el nivel superior que está formando a los docentes de todo el sistema escolar. Y por otro lado, no podemos dejar de pensar, por supuesto, desde las políticas educativas. Estas políticas educativas, estas políticas de país, de Estado, de nación, están generando las condiciones para asegurar una educación democrática, justa, inclusiva para niños, para niñas, para adolescentes, jóvenes y también para adultos. ¿Se están generando estas condiciones? Los modelos políticos, al menos en nuestro país, miramos con mucha preocupación el nuevo avance de los modelos liberales, de los modelos políticos que están poniendo, digamos, en jaque y en duda la posibilidad de que la educación sea pensada para todos y todas en igualdad de condiciones. Vemos con mucha preocupación las decisiones que se van tomando a nivel nación, a nivel provincia, pero como universidad estamos intentando trazar nuevos rumbos, nuevas líneas, nuevos trabajos, nuevas formas de pensar el ser docente y el hacer docencia. Vuelvo a insistir, no es que el docente es responsable. Cuando estamos con nuestros estudiantes sabemos lo que queremos hacer y somos capaces políticamente de decidir qué hacer. Pero las condiciones que las instituciones generan son absolutamente importantes. Y en este sentido, la gestión tiene que ser una gestión democratizadora, una gestión que genere la participación, el diálogo permanente, el compromiso de todos y todas en la escuela. Bien, quería retomar fundamentalmente y cerrar con la idea que da Cecilia Veleda sobre lo que es la justicia educativa. La justicia educativa, sostiene Veleda y su equipo de investigación, tiene que ver con la posibilidad de que todos accedan a la misma calidad de educación, de que todos accedan a la escuela, de que todos accedan a la universidad, de que todos puedan acceder en igualdad de condiciones. Pero fundamentalmente esto va a ser una realidad cuando el sistema educativo, el sistema escolar, las propuestas educativas, la propuesta curricular, tome como eje o como centro
las necesidades y las características de los sectores más vulnerables, los sectores que están siendo alejados de la escuela, despedidos de la escuela, expulsados de las instituciones escolares. Cuando el centro y el eje de toda propuesta educativa mire las condiciones, las características de estos sujetos, probablemente empecemos a pensar en que una educación más justa, más igualitaria y más democrática será posible. Bien. Creo, no sé si llegué con el tiempo, unos pero... minutitos, Dolo, ¿no? 2 minutitos están no quedando. te escucho. Perdón, están quedándote 2 minutitos. Si quieres cerrar algo. Bien. Llamar fundamentalmente, sé que en esta charla hay muchos estudiantes que se están preparando para la formación para ser docentes. Muchas veces hemos pensado en la docencia, a veces como un lugar de paso, a veces como un espacio para aprender algo, trabajar y poder estudiar lo que realmente me interesa. Pero los invito a pensar que no hay nada más interesante, significativo y potente que la tarea de educar. Como decía Freire, la tarea de educar, la potencia que esto tiene y el llamar al estudio, al compromiso responsable y al pelear para que las condiciones institucionales de todas las escuelas por las que nosotros transitamos sean las mejores, sean más justas, sean más equitativas, sean más democráticas. Gracias, Luciano, y gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Dolo. Muchas gracias por tus aportaciones y seguramente aparecerán preguntas, comentarios, intercambios. Voy a pasar a nuestra colega Xiomara Garzón, pero bueno, nobleza obliga, ahora va a ser un poeta europeo, querido Mario. Recién era un latinoamericano. Debo decir que de mis preferidos. Dice así. Gracias. De todo quedaron 3 cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Fernando Pessoa. Xiomara Garzón, bienvenida, muchas gracias y te escuchamos. Bien, eu chamahuapete na kiwe gualapeikacha kikiu gualaspescu chapaka gualapeikacha cuesquihuesqui tengaitau Gran Santa ma kiwe Cauca Colombia Capillasa Luciano Capillasa María Dolores Capillasa Mario Viche Capillasa de la Escuela Universitaria de Educación de Ucasal, Cuesquihuepacajcujut. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches para todos, para todas, para todes. Agradecer esta invitación, Luciano, y también pues a la Escuela Universitaria de Educación y la Ucasal por esta invitación a compartir con Mario, con María y también pues con las personas que están en esta sala un día como hoy, donde nos haces una provocación muy interesante que tiene que ver con esos desafíos de la educación en tiempos de desencuentros. Cuando estaba preparando este encuentro, decía cómo hacer para encontrarnos y para vincularnos más. Y entonces, alrededor de las preguntas que nos sugeriste, pudimos hoy preparar algo. Y quisiera comenzar diciéndoles que, digamos, soy originaria de Colombia y que pues tengo un padre y una madre de orígenes indígenas, una madre pijao con ancestralidad de pescadores, pueblos que bordeaban el río Magdalena,
un río que atraviesa toda Colombia, desde donde nace, que es el Cauca, es el lugar cordilleral donde se encuentran las 3 cordilleras de los Andes, las mismas lindas cordilleras que están en Salta, y desemboca en la costa caribe colombiana. Y entonces ese río Magdalena me lleva no solamente a reencontrarme con esos orígenes, sino a poder hacer unos ejercicios más autobiográficos con respecto a la historia familiar y a lo que yo soy en relación con otros. Les hablé en lengua Nasayugüe, soy docente ya hace mucho tiempo y también asesora del Consejo Regional Indígena del Cauca, en el departamento del Cauca, al suroccidente colombiano, y por cosas del devenir y de la naturaleza, soy docente en la Universidad Nacional de Luján, en la Argentina, y tuvimos la posibilidad, justamente en una época de desafíos como fue la pandemia, de poder acompañar en una acción de extensión a pueblos cazadores, recolectores y pescadores del Pilcomayo, de ese Chaco salteño americano, que es una ecorregión que no solamente atraviesa desde Santiago del Estero, sino el Chaco Chaco, el Chaco formoseño, el Chaco salteño, el Chaco paraguayo y el Chaco boliviano. Y entonces yo no conocía el árido, y cuando conocí el árido le agradecí a la vida y al universo de haberme dado la oportunidad de reconocer en esos suelos, en esas tierras, otros hermanamientos de pueblos originarios. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre esa experiencia, y quisiera arrancar con un poema que es muy bello, pero que también fue en un momento muy, muy histórico de mi vida, y que es lo que me anima a sospechar, y sobre todo lo que me anima a no esperar en la pura espera. Y con esto vamos a abrir en tono de poesía, Lucho. Paulo Freire en marzo de 1971 escribe su canción Obvia y dice: escogí la sombra de este árbol para reposar de lo mucho que haré mientras te espero. Quien espera en la pura espera vive un tiempo de espera vacío. Por esto mientras te espero trabajaré los campos y conversaré con los hombres, sudará mi cuerpo que el sol quemará, mis manos se llenarán de callos, mis pies aprenderán el misterio de los caminos, mis oídos oirán más, mis ojos verán lo que antes no vieron mientras te espero. No te esperaré en la pura espera porque mi tiempo de espera es un tiempo de qué hacer. Desconfiaré de quienes me digan en voz baja y precavidos: es peligroso hacer, es peligroso hablar, es peligroso andar, es peligroso esperar en la forma en que esperas, porque estos niegan la alegría de tu llegada. Desconfiaré también de quienes vengan a decirme con palabras fáciles que llegaste, porque esos al anunciarte ingenuamente antes te denuncian. Estaré preparando tu llegada como el jardinero prepara el jardín para la rosa que se abrirá en la primavera. Bien, entonces con este inicio vamos a arrancar con una presentación cortita que la hemos denominado Los Caminos Vinculantes, caminos de aprendizajes y recorridos en el norte argentino. Siguiente, Lucho, y yo quiero dedicar este encuentro a la comunidad del Pilcomayo, a los pueblos Huichicón, Chorotes, Tapietis, Chulupí, y también a los pueblos criollos que habitan en la zona históricamente. Y entonces la quiero dedicar porque ellos, así como abrieron sus puertas de su corazón y de su memoria y de sus casas y de sus comunidades, nos hicieron posible sentir y percibir y vivir en un territorio donde no hay fronteras. Entonces, este encuentro y esta palabra está dedicada a ellos. Y quisiera ser muy respetuosa con el ejercicio de socialización, justamente con las personas salteñas. Siguiente. Entonces, quisiera traer
antes de comenzar, unos elementos que me parecían interesantes que tienen que ver con dispositivos educadores que se empiezan a dar en varios lugares de América Latina y justamente, digamos, la historia de la educación oficial dirigida a las poblaciones originarias, lo que muestran son estrategias del Estado para legitimar un orden de relaciones impuestas desde el periodo de la colonización europea, en que la diferenciación cultural fue marcada como desigualdad social, al indagar por el lugar y la fundación de la educación en relación histórica entre el Estado y la población, pues eso constituyó un montón de representaciones de la alteridad con respecto, ¿no?, a los otros, esos otros que son distintos a mí. Y entonces uno puede identificar al menos tres momentos, tres tendencias muy interesantes. En un primer momento, un periodo de colonización en donde el proyecto determinante lo constituye la evangelización y allí las misiones en algunos lugares, en algunas latitudes de América Latina. Posteriormente, la constitución de la República, en la cual se promueve y desarrolla una especie de integración escolar, dando lugar a la institucionalización de las misiones como un dispositivo educador en las regiones habitadas por indígenas, por afros. Y por último, pues encontramos la etapa de los derechos tanto de los pueblos originarios como afrodiaspóricos, en la cual la centralidad estará en el reconocimiento y la cooptación mediante la institucionalización. Por eso las constituciones de 1991, de 1994 realzan un derecho con respecto a la multiculturalidad en algunos casos, sobre todo en este Gran Aviala. Y entonces el desarrollo pues, de la educación se empieza a dar desde una forma que es lo que de alguna manera se escucha en Salta, que es la educación intercultural bilingüe, como una política de Estado, ¿no?, como una política también pública que antecede a un largo proceso histórico que va desde la evangelización hasta el surgimiento de las propuestas primarias de las organizaciones sociales de corte étnico. Y entonces, cuando se habla de una educación que tenga que ver con las aspiraciones, las necesidades de los pueblos, pues entonces empiezan a emerger no solamente propuestas educativas culturalmente adecuadas, sino proyectos políticos que empiezan a cuestionar esas lógicas hegemónicas y que construyen formas alternativas de participación de las sociedades a nivel nacional. Y hoy vamos a hablar una gotita de qué implica una educación no escolarizada y donde se le pregunte a los pueblos qué educación desea, qué tipo de maestro desea, qué tipo de niños necesitamos en esta comunidad y cuáles son los horizontes que hay. Y yo por eso les hablo hoy de pueblos, ¿sí? Y de pueblos porque justamente ayer en nuestra clase en la universidad hablábamos de cuál es la distinción, el miércoles, perdón, entre etnia y cultura. Y entonces, pues nosotros mamamos en Colombia la etnoeducación, educación para grupos étnicos. Y entonces era toda una vertiente de visibilización, pero también una vertiente donde solamente en el 2003 se le empieza a preguntar a los maestros indígenas, afro, rom, cuál era la educación que deseaban. Y eso fue muy importante. Y eso está ocurriendo en este momento en Salta. Siguiente. Para los que no conocen el Chaco americano y que es importante pegarse un viajecito, aunque son 9 horas desde la capital hasta esa zona trifronteriza, yo, digamos, traía, además de la localización de ese mapita, traigo una franja que tiene que ver con un pulmoncito que se encuentra localizado en la Argentina. Está el pulmón que está ubicado en Misiones, en frontera con Brasil, todo lo que implica, ¿no?,
Foz do Iguazú, Misiones, que es toda esa parte de los montes, de selva húmeda, pues casi tropical, linda. Después están estos montes, que son montes más bajos, por supuesto más áridos, más calurosos. Y pues son lugares donde existen un montón de animales endémicos de la zona, aves, mamíferos, pero también unos frutos pues que solamente son de ese lugar, la algarroba, es de ese lugar, el mistol, el chañar, ¿sí? Las cactáceas que tienen frutitos como las tunas. Y entonces estos pueblos aún sí siguen recolectando y aún saben cuáles son las precauciones que hay que tener en esos montes y en esos ríos. Para ser pescador es importante tener habilidades en las redes. No es solamente la cañita de pescar, se pesca en grupo, se pesca solo. Y entonces era una de las preocupaciones de las madres con respecto a sus hijos. O sea, si nosotros no tenemos en cuenta los calendarios de nuestras épocas de campeo, de recolección, con los horarios de la escuela, no podemos incentivar a que ciertas prácticas de recolección y campeo se den en las generaciones futuras. Son preocupaciones, también hay miedos de no saber reconocer los peligros del monte y del río. Hay que saber enfrentar a un yaguareté, a un yacaré, a un oso hormiguero. Sin embargo, no es algo del pasado. Los campeadores recolectores están en el norte, hablan sus lenguas y tienen sus prácticas. Siguiente, Lucho. Sin embargo, exacto, seguíla pasando, Lucho. Yo ahí traje un backup de fotos como para animarnos y también para que Mario viera un poquito el contexto, porque es muy, muy bello. Esta es una mujer algarrobera. Es una de las más mayorcitas. Ella enseña a las otras mujeres, niñas y jóvenes cuáles son las mejores algarrobas. Siguiente, la algarroba es la fuente nutricional de los pueblos en el Pilcomayo. Esa es la algarroba. Es dulzona, tiene magnesio, hierro, fósforo. Se venden las dietéticas en las capitales de manera fluida y costosa. Siguiente. Y después traje, bueno, lo que son los mistolares, ¿no? Que es otro frutico del monte, muy delicioso. Siguiente, creo que está, bueno, aquí están las tunas. Tiene una pigmentación roja que ayuda a fortalecer el sistema inmune, sí, es muy rica con el pescado. Y está la bola verde, que es un alimento que se aprovechan desde sus flores hasta su semilla y su corteza, pero hay que saberla preparar. Bien, siguiente, Lucho. Y ahí lo que ustedes ven son las carnes magras que se dan en la zona y una transición alimentaria que es producir sus propios alimentos, es decir, el paso a la autonomía y entreverar ambas alimentaciones. Bien, entonces en este ejercicio de los caminos vinculantes del río y del monte, como equipo, en el marco, digamos, de la acción de extensión, trajimos una visión donde no creemos en los objetos de investigación. Creemos en la relación de sujeto a sujeto, es decir, cuando nos vinculamos desde el corazón y desde el sentir pensar, los vínculos se convierten en una herramienta metodológica y pedagógica y política en el trabajo territorial. Y entonces cuando esos territorios y esos sujetos están en conversación y en diálogo constante, la perspectiva de saber y de experiencias es muy nutrida, porque lo que ocurrió fue un diálogo entre pueblos originarios del norte, de la Vía Yala, ¿no?, con este sur que era nuestro norte. En ese sentido, impulsamos el aprendizaje colectivo, donde se palabreaba y donde si no sabíamos la lengua, había algún compañero lenguaraz que podía un poco decirnos qué ocurría en ese diálogo. Por eso las lenguas son tan importantes, pero también es importante no ubicarlas únicamente funcionalmente para traducir, sino cuál es el sentido de lo que se dice y en el momento en que se dice. La apuesta de estos caminos vinculantes fue la transformación social hacia una vida más justa,
y también digna y con autonomía. Y el paso a la autonomía no es algo fácil. La autonomía no se logra de la noche a la mañana. La autonomía tiene que ver con un plan de vida, un proceso comunitario en donde no solamente nos pensamos la educación, sino la salud, sino también las economías que están circulando, pero también las problemáticas que hay. ¿Mm? Entonces, este tema de idealizar a veces a los pueblos y a las culturas es algo que a veces no es tan acertado, porque hay que empezar a reconocer también sus conflictos, sus problemáticas, para tratar de entender, digamos, el lugar en el cual ellos están. Siguiente. Entonces, pues yo soy hija de un maestro como Orlando Falsborda. Cuando estudié en la Universidad Nacional de Colombia, Orlando hizo parte del IEPRI y entonces Orlando Falsborda nos enseñó que era muy importante tener una actualización permanente y ser consecuentes con el cambio político y social que se estaba viviendo. Cuando yo viajo al norte colombiano, al sur de Bolívar, a trabajar con campesinos, ya Fals había hecho su historia doble de la costa. Y entonces volví en un momento, yo les cuento de manera breve, en Colombia es muy fuerte el tema del paramilitarismo, pero también de las guerrillas. Y yo llegaba en un momento en la costa norte colombiana donde estaba muy fuerte el tema de los paramilitares. Y entonces, cuando llego ahí, lo que me empiezo a dar cuenta era de un montón de saberes de orígenes campesinos, pero también indígenas y también afros que existían en este lugar. Y entonces aprendí de otra forma a hacer la relectura de Orlando, ¿sí? O sea, Fals nos decía que nunca dejáramos una narración en alguna embarcación que iba por el río, las canoas, o cuando estaban tirando su atarraya, o cuando caminábamos por caminos de manera desconfiada, porque esa narrativa era la que nos iba a generar puentes, pero también a abrir otra perspectiva, que no botáramos a la borda ninguna conversación que teníamos. Y eso fue lo que empezamos a ser más conscientes de los diálogos que teníamos en lo cotidiano. Siguiente. Entonces, ¿cómo llega usted al Pilcomayo, Xiomara, siendo colombiana? En el 2017 tuvimos un intercambio con un par de amigos que viajan a conocer la experiencia en el Cauca y ellos me hablaban de un norte donde habitaban poblaciones indígenas y criollas y era algo que a mí no me habían enseñado en mi proceso de posgrado en la casa de estudios donde estaba acá en la Argentina. Y entonces yo decía, ¿pero cómo? ¿Dónde están? Yo los quiero conocer. Y me dicen, sí, estamos en un lugar trifronterizo y así como conocimos tu experiencia, que de manera amorosa nos compartieron campesinos, indígenas y afros de tu terruño en Colombia, quisiéramos invitarte a nuestro terruño. Entonces yo llego en mayo del 2017 y allí, siguiente, Lucho, emprendimos un viaje para empezar a recuperar, ¿no?, ciertos momentos colectivos de lo que implicaba la lucha por la tierra. Siguiente, con jóvenes, con adultos, con caciques, niños que estaban como centinelas escuchando todo. Y entonces allí fue donde la participación empezó a cobrar pues un papel muy importante. Participar implica decidir, participar implica respetar la palabra y participar implica hablar menos y escuchar más. Siguiente. Trabajamos a partir de una herramienta metodológica que era el mapeo participativo. Allí trabajamos los lugares donde mayormente hay chaguar, donde mayormente hay chañares, donde mayormente hay algarrobas y cómo ese territorio era un territorio compartido por todos. Así que no podían haber extensiones compartimentadas porque
eran campeadores recolectores. El río era de todos, las zonas de campeo eran de todos. Una idea totalmente distinta a las comunidades fragmentadas, ¿no?, por alambres de púas. Siguiente. Bueno, trabajamos a partir de dibujos, gigantogramas. Esta es una técnica del Metaplan, Mario, que es muy usada por tu pago. Nos sirvió para organizar, para categorizar y también para hacer algunas transmisiones lingüísticas. Siguiente. ¿Qué es el territorio? ¿Cómo vivimos y cómo, ¿no?, nos pensamos la vida en este territorio? Fueron las 3 preguntas nucleares. Y entonces, ya para ir un poquito cerrando, porque se me está acabando el tiempo, Lucho, la vinculación la tomamos como un diálogo de saberes y de haceres desde las prácticas cotidianas, no solamente de las comunidades en el Pilcomayo, sino nuestras también. También la vinculación como herramienta nos permitió reflexiones, interpelarnos. Nos permitió también reconocer que todos podemos aportar ante un problema, ante una circunstancia. Nos sirvió para empezar a trabajar colectivamente una transformación a corto plazo. Siguiente. Por eso la propuesta tenía que ver con empezar a movilizar un proceso netamente territorial en clave ambiental y en clave de lo que implicaba la lucha por las autonomías. Siguiente. Y entonces es aquí como después del 2007 haber llegado, volvemos en época de pandemia y trabajamos una experiencia educativa territorial no escolarizada con jóvenes, adultos, niños y niñas, donde trabajamos colectivamente un plan, un cronograma de qué queríamos saber, qué queríamos comprender. Y el primero fue cantos, vuelos y aves, donde las aves cumplen un papel muy importante en la cosmovisión wichí, coni, chorote. Siguiente. Pudimos trabajar también qué implicaba ser originarios, qué implicaba habernos relacionados no solamente con otros pueblos indígenas de la zona, sino también con criollos, qué implicaba la lucha por la tierra de los exlotes fiscales 55 y 14, qué implicaba la alimentación propia y qué implicaban nuestras prácticas tan vitales como las lenguas. Siguiente. En el 2020 y 2021 trabajamos un mural colectivo como cierre de nuestro proceso no escolarizado y más popular, si lo queremos llamar, que se llamó El Monte nos da comida, en una primera biblioteca en la comunidad de la Misión Alto de la Sierra. Siguiente, con niños, con jóvenes. Allí están las algarroberas, el chancho de monte, la pavita de monte, la chuña, ¿no? Siguiente. Pudimos consolidar los momentos de la algarrobiada, que implicaba recolectar los mejores frutos, como tal ñapear, como tal macerar. Siguiente. Un trabajo netamente con mujeres. Siguiente. Y finalmente, reconocer que cuando nos vinculamos con las comunidades hay que devolver. Si tomas una foto, si tomas una narración, el respeto tiene que ver con devolver. Y era la primera vez que las mujeres algarroberas se veían en una foto cuando estaban en el proceso de la recolección. Y a nosotros también nos sorprendió de lo que implicaba verse uno reflejado en una foto desde esa vida cotidiana. Aquí está la exposición en papeles, no fotográficos, pero por lo menos a color. Siguiente, Lucho. Bueno, nuestros jovencitos haciendo observación de aves, lugares de anidación, de baño, de ducha. A los animales les encanta sentir el agua, saber detectar cuáles son los alimentos que les gustan, dónde les gustan hacer sus casitas para sus crías. Y acá hicimos un ejercicio lingüístico de cómo se llaman esas partes de las aves en lengua para
trabajar materiales de uso pedagógico para las escuelas. Siguiente. Bueno, siguiente. Y bueno, acá un diálogo de saberes entre dos jóvenes y adultos, huichablantes. Y al margen derecho encontramos dos jovencitos chorotes hablando de la lucha por la tierra. Siguiente. Velas pasando, Lucho, porque ya son imágenes. Ajá. Siempre la noche va a ser un momento calmo, entonces no hay que imponer los horarios se dan según las circunstancias que diga la comunidad. Siguiente. Y entonces, ¿cuál es la tarea por hacer para seguir esta provocación que nos hace Luciano? Y es reconocer las historias concretas de construcción de diferencia y de desigualdad en cada sociedad, región y localidad. Siempre en la escuela nos han dicho qué tan diferente es el otro de mí, pero hay un aprendizaje muy bello que nosotros tuvimos y como indígenas también lo reconocemos, que es el ilakesh alakesh. Yo soy tú, tú eres yo. No borrar las diferencias dentro de la diferencia. No perder de vista las desigualdades hacia adentro y hacia afuera. Y construir una unidad en medio de la diversidad. Siguiente. Si queremos decir que la interculturalidad es una perspectiva, pues una de las propuestas es tratar de ir por un camino de descolonización política y también epistémica. Así como en algún momento lo enuncia Aníbal Quijano, de esa colonialidad del poder, esa colonialidad del saber, esa colonialidad de alguna manera que tiene que ver con cómo vemos a la naturaleza como un recurso y no como una relación biótica entre los seres humanos y la naturaleza, implica pensarnos, ¿no? Esas otras categorizaciones, y eso requiere revelar ciertas trayectorias históricas de conflicto, de sedimentación, en las cuales viven las comunidades. Y entonces en ese ejercicio poder hablar de interculturalidad implica tener un diálogo entre esos dos conocimientos, entre ese saber y ese conocimiento, y cómo en el marco un poco de lo que nos invitas, Luciano, la posibilidad de nuevas pedagogías o pedagogías otras. ¿Qué quiere decir? Que ese sentir pensar de los pueblos tienen formas y tienen comos que no nos los enseñan en las didácticas parametralizadas, están en el sentir desde la tierra, desde el monte y desde el río. Y entonces, por eso, escuchar más y hablar poco implica una relación distinta. Siguiente, Luciano. Y bueno, con esto agradecerles el espacio y no hay que esperar en la pura espera. Y recordemos que somos América Latina, un pueblo con corazón, con cabeza, con piernas, pero un pueblo que tiene muchas propuestas andando, como Mario decía. Es el paso a las geopedagogías, es el paso a comprender que estamos en una era del Big Data, una era muy brutal que tiene que ver, ¿no?, con una onda tecnológica y que a veces hace que nos olvidemos de nuestros orígenes, como lo que somos y lo que somos con otros. Entonces, muchas gracias y chutepay. Muchísimas gracias, Cío. Muchas gracias, Dolores. Muchas gracias, Mario. Bueno, algunas cosas ya han ido escribiendo. Invitamos al intercambio, invitamos a las preguntas, a los comentarios. Pueden habilitar el audio o pueden hacerlo por el chat, pero este sería el momento de compartir a partir de lo que Mario, Dolores y Xiomara nos han posibilitado para poder dialogar. Así que me silencio y habilito micrófonos y para que puedan... ¿Me dejas hablar? Sí, claro. Luciano. Bueno, y Cío, me gustó mucho, y más tu intervención por el chat.
hay un tema que a mí me preocupa y es cuando hablaba de identidad y pensaba sobre identidad, me pegaban. Y mis amigos franceses que han trabajado la animación sociocultural sobre la identidad, sobre un chauvinismo, se consideran algunos de mis amigos franceses fracasados porque han querido crear una identidad colectiva y lo que se ha creado es una ruptura identitaria fuerte. Cuando hace un par de años hablé de interculturalidad, me pegaron, porque me dijeron que estaba hablando de que unas culturas dominaban a otras. Pero claro, me ha llamado también la atención cuando Cío me habla de mestizaje, y es verdad que desde las comunidades, desde las comunidades de las que hablas, claro, hablar de mestizaje es una forma de colonialismo, porque claro, si se habla de mestizaje desde el poder, pues evidentemente es una forma de institucionalizar ese mestizaje. Yo no sé cómo solucionarlo, porque llevo muchos años que cada vez que intento tocar el tema cambiando los términos me pegan. Pero claro, hay cosas como que me han venido a la mente. Yo durante un tiempo fui coordinador en España de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Y cuando cogí el cargo, el primer problema que me encontré es que no se quería a los catalanes dentro de la red, porque los catalanes hablaban en catalán y querían que el catalán fuera una lengua. Entonces conseguí no solo hacer una reunión en Barcelona, sino que conseguí que se integrara al Grupo de Cataluña, no al 100%, porque con sus peculiaridades, cosa muy lógica, que mantuvieran sus peculiaridades, yo creo que era una reivindicación justa, pero en mi presentación en Barcelona, pues os vaig dir que estaven en una associació en la cual representaba més de 100 llengües, vol dir. Quiero decir que les dije que la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural era una entidad donde había muchas más de 100 lenguas representadas. No era una cuestión de ver si solo había, porque claro, había una parte que decía que el español era la única lengua posible en un marco iberoamericano. No es verdad. No es verdad de ninguna de las maneras. Me ha encantado lo de las garrofas, porque somos un pueblo valenciano de garrofas. Y claro, miraba a ver si era algo que venía de América, pero me he quedado con la duda porque justamente estoy trabajando un texto con mis alumnos, con escolares, donde, puesto que no se había producido el contacto entre los pueblos americanos y los europeos, por lo menos el contacto del siglo XV, utilizaban la garrofa porque no conocían el chocolate y no conocían el cacao. Entonces, claro, lo acabo de mirar y hay dos especies, la especie americana y la especie mediterránea, que curiosamente estamos abandonando completamente, y me ha encantado el ver cómo la estáis recuperando. Quiero decir que hay cosas como repensar, es decir, hay procesos muy claros, ese colonialismo cultural y ese, digamos, ese aplastamiento de culturas locales, territoriales, de culturas tradicionales que están ahí, que son pueblos que están... pero también ese otro aplastamiento de pretender que solo hay una lengua iberoamericana. Hay muchísimas. No sé si son 100 o 500, pero estamos hablando de... pero claro, para mí hay muchos más aspectos de reflexión, tal vez desde, claro, yo creo que creo en la diferencia y creo en la individualidad, pero desde la colectividad. Y entonces, por ejemplo, algo que me preocupa desde mi territorio es algo que leí hace poco de un hispanista que vive en España, pero no es español, es inglés, que él justifica el racismo, porque
habla de que el pueblo español es un pueblo muy racista. Yo cada vez estoy más convencido de que es así. Y él justifica el racismo porque dice que tenemos una base cultural muy potente. La cultura árabe está muy metida en nuestra sangre y sin embargo odiamos todo lo árabe. Es como, o sea, él justifica de que el racismo tan grande que hay en el pueblo español, racismo que lleva a totalitarismos y que ha llevado a enfrentamientos históricos, la Inquisición, no hay que ir a la Guerra Civil Española, la misma Inquisición o otros fenómenos históricos anteriores, la misma colonización de América es una forma de totalitarismos, ¿no? Pero de alguna forma es lo que viene a plantear y me hace pensar, ¿no? Cómo es una no autoaceptación de nuestras raíces lo que nos hace odiar a un pueblo que tenemos al lado y ante el que somos muy racistas. Pero claro, somos racistas ante todos. No somos el único pueblo, claro. El racismo está ahí, pero no sé cómo. No sé cómo. Es decir, que evidentemente pues estuve en Brasil y estuve viendo cómo se trabajaba con las comunidades indígenas y cuando me dijeron si les iba a hablar de animación sociocultural, les dije que no, que solo podía hablar, que tenía que escucharles hablar de educación popular, no iba a hablarles de animación sociocultural. Entonces, no sé, es un tema que me preocupa, no tengo solución, pero bueno, la solución es, yo creo que la solución es trabajar desde el territorio, desde la convivencia, desde el encuentro y desde la sensibilidad. Yo cada vez estoy más que es una cuestión de sensibilidad, porque si no tenemos esa sensibilidad hacia el territorio, hacia la persona, hacia la cultura, lo que buscamos es enseguida imponernos, ¿no? También a veces por autodefensa, un mecanismo de defensa personal y colectiva. Pero esa sensibilidad que rompa nuestros mecanismos de autodefensa y nos lleve a abrirnos al otro y abrirnos a la autonomía y al respeto, no sé, y al crecimiento muy personal y colectivo. No sé, son reflexiones así, pero yo creo que tanto Ciro como Dolores, como algunos de los oyentes que están callantes, ¿no? Porque no les hemos dejado hablar. Yo me callo ya, definitivamente. Gracias, Mario. No, traes un punto clave. Yo diría que tendríamos que hacer un conversatorio específico sobre esto, cual de ya estás invitado. Hay una referente antropóloga argentina, Rita Segato, que está también trabajando sobre la deconstrucción, sobre la conceptualización de identidad y toma mucho a nivel Quijano. Y bueno, es muy interesante lo que también nos problematiza en algo que también tuvo muy instalado, ¿no?, en nuestra América sobre la construcción de la identidad, pero como un proceso a veces en contraposición a otro, ¿no?, y no en autorreferencia u autorregistro. Creo que es un tema como para poder encararlo en una charla, en un seminario. Habrá preguntas, comentarios, pueden ser por chat, pueden habilitar el audio, bienvenidos sean. Tenemos un rato todavía. Mientras se anima la pregunta, Luciano, creo que Mario y Xiomara van a estar de acuerdo. Te interpelamos para la organización de un próximo seminario sobre pensamiento decolonial. ¿Sí? Porque creo que eso no ha terminado de entrar fuertemente, toda esta corriente teórica no ha terminado de entrar en nuestras aulas universitarias, ¿no? Está como un conocimiento al margen. Me parecería interesante poder empezar a discutir autores, que tenemos muchos autores en Argentina, en Latinoamérica, muy interesantes, muy fuertes, muy potentes en sus decires, ¿no? Creo que, bien, te has consagrado como un buen organizador con esto y te pedimos
Buenas tardes, buenas tardes. Yo soy Luis Varela, soy responsable de extensión también de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad Católica de Salta. Gracias a Luciano por hacernos la invitación, gracias Mario, Xiomara, Dolores por lo que nos han compartido. Temática muy interesante, ¿no? Yo veía el título de esto de los desafíos en estos tiempos del desencuentro y entiendo que mucho esta etapa de pandemia nos lo ha intensificado, si quisiéramos decir, la problematización del encuentro en el hecho educativo, pero compartiendo sentires también y reflexiones desde la práctica, me parece que llevamos bastante tiempo viviendo esta época del desencuentro vinculado a lo educativo, o a lo escolar, o a los espacios académicos. Te escuchaba, Dolores, durante lo que nos compartiste, que esta idea de la democratización, ¿no? De los procesos pedagógicos, del espacio áulico, también de la gestión detrás de estos mismos procesos. Y muchas veces pienso, en mi experiencia acá en Argentina, que en lo institucional y en la política pública aparece este doble juego entre buscar la transformación / innovación a nivel de discurso y de política pública como un imperativo, yo me arriesgo a decir casi de mercado, pero en simultáneo con sostener prácticas tradicionales de gestión institucional, áulica y demás, que son verticales, donde el protagonismo no está siendo compartido, ¿no? Mario, traías a lo que nos comparte María Caso, ¿no? Y ella escribe ese libro en el 2003, o sea, casi han pasado 10 años, una década, de todas estas propuestas que María trae, y hoy por hoy intentar llevar estas cosas al espacio de las salas, de los espacios de aprendizaje, a las salas, en el diálogo institucional con organismos como los ministerios, hay una muy fuerte resistencia sobre los marcos regulatorios que implican a las prácticas institucionales, pedagógicas y demás, donde esto no tuviese cabida, no en una transformación profunda. Detrás de eso, ¿a qué voy? Hablabas como del protagonismo y la centralidad que tiene quien ejerce la docencia para promover quizás esos cambios dentro de los espacios de aprendizaje, pero esta idea que planteo de esta reflexión sobre los desencuentros que ya vienen sucediendo previo a la pandemia, siempre me vengo cuestionando como el sentido que tiene para las estudiantes la participación adentro del espacio, ¿no? Muchas veces tenemos incluso hoy por hoy, con toda esta posibilidad de intercambio, incluso de compartir cosas por el chat, como muchas veces finalmente sigue habiendo como un rol más de espectador, ¿no? En vez de un rol que permita co-construir los diálogos en ese espacio, y sobre todo las prácticas, sobre todo la evaluación, sobre todo los sentidos y sentires que pueden estar experimentándose en la experiencia educativa, ¿no? Y en ese sentido, como poder traer algo que dice también Denis Nachmanovich a propósito de la deconstrucción. Perdón que me cuelgue un poco de la pantalla, pero voy a enchufar la computadora. Denis en algún momento, a propósito de la deconstrucción, plantea un poco esta crítica, ¿no? Que muchas veces la deconstrucción como a nivel conceptual estuviese muy situada en lo individual. Y en una conferencia que dio, creo que en el 2019, ella habla de explorar el concepto de la desadaptación, ¿no? En vez de construir, pensarnos en la desadaptación, porque de alguna forma eso es un proceso colectivo, ¿no? No podemos desadaptarnos solos. Necesitamos desadaptarnos en colectividad. Y desde ahí abrir nuevas preguntas, nuevas experiencias y nuevas prácticas. A propósito de esta idea de ciudadanía / cuidadanía. Nada, me parece muy enriquecedor lo que hemos ido compartiendo y les comparto ahí un poco de sentires a propósito de lo que venían charlando. Bueno, a mí me parece interesante tu aporte, Luis. En realidad uno siempre piensa, hemos sido
pensados, preparados para lo individual, para trabajar solos, para lucir, y este mundo de hoy nos pone todavía en una situación de mucha mayor competencia, mucho más agresivo en este sentido, en el concepto del mérito, todo lo meritocrático que significa sobresalir, hacer las cosas por vos mismo, merecértelas, ¿no? Me parece a mí que la construcción, sin lugar a dudas, es colectiva, pero también pienso, uno mira las transformaciones escolares, las transformaciones educativas, cuando se piensan desde los organismos de gestión, desde las altas esferas educativas, tienen poco impacto en la escuela. Poco impacto porque no se genera el suficiente compromiso, al menos es la experiencia que hemos vivido, especialmente en Argentina, en la década de los 90. Ese impacto fue particular, fue mínimo, y hubo todo un cambio del sistema escolar que, sin embargo, no consolidó, no fraguó en las aulas. Lo que sí creo, digo, no es de un solo lado, pero me parece que si desde las bases, desde el hacer cotidiano, no empezamos a pensar otras realidades posibles, difícilmente la educación cambie, difícilmente la escuela cambie, ¿no? Y sí creo que un ejercicio interesante es empezar a revisar nuestras propias biografías escolares. Cómo hemos sido formateados con un modelo que se nos ha impuesto como un sello indeleble y que es así como tiene que actuar la escuela, es así como se gestiona una institución escolar, es así como se enseña y es así como se aprende. Quizás empezar a mirar lo que nos pasó en nuestra propia historia, en nuestra propia biografía escolar, educativa, nos ayude a revisar y a pensar otras alternativas, ¿no? Por eso a mí me parece que un lugar muy potente para el cambio es la formación docente. Estos espacios de discusión, los espacios de formación del otro con el otro, debieran ser como más explotados, más trabajados en las universidades especialmente, ¿no? Pero sí, es difícil. ¿Por dónde empezamos? ¿Por arriba? ¿Por abajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creo que es un compromiso colectivo, un compromiso de todos. Muchas gracias, Luis. Gracias, Dolores. Sio ahí has levantado la mano. Hay un comentario de Agustina, dice que es súper enriquecedor el encuentro. Sigue abierto el chat y las posibilidades de intercambiar. Xiomara y después Jessica. Sí, hay un elemento que para nosotros dentro de la Universidad Nacional de Luján es muy importante y lo referenciamos todo el tiempo con nuestros estudiantes de Ciencias de la Educación y de licenciatura a nivel inicial, y es un elemento que trae Raúl Fornet Betancourt, que es filósofo cubano pero educado en Alemania. Y Fornet dice que la pedagogía de la alfabetización biográfica plantea encontrarnos con momentos sociales y colectivos. Es decir, somos sujetos históricos y en ese ejercicio de ser sujetos históricos está entramado, está entreverado los contextos que excede nuestra individualidad. Y hay unas preguntas muy encerales, que para mí son desde las vísceras, muy bellas, que son también una provocación. Dice, el sujeto que somos, el sujeto que se ha hecho de nosotros, que es muchas veces un sujeto con prejuicios, es lo que realmente impide un diálogo. De ahí la importancia de las preguntas planteadas: ¿qué se ha hecho de nosotros? ¿Quién ha hecho algo con nosotros? Y sin olvidar, evidentemente, la pregunta: ¿qué hacemos nosotros de lo que se ha hecho de nosotros? Ese sería un paso para la autonomía. ¿Qué tan analfabetos biográficamente somos? Y por lo tanto es importante ir a esos orígenes para reconocer. Y esto también por lo que decía Mario, porque en un momento donde el tema, digamos, de lo tecnológico, pero también todo lo que entrama, estar out o estar in,
implica también hacernos preguntas muy profundas que no quedaron únicamente en los 40 días o en el año de confinamiento. Implica, ¿no?, un proceso de vernos hacia adentro, hacia adentro, qué es lo que está pasando. En Colombia decíamos, hagamos la minga hacia adentro. ¿Qué está ocurriendo con nosotros y con nuestras comunidades? Muchas gracias, Sio. Jessica levantó la mano y después una consulta, Mario, en el chat para ti. Jessica Funes, ahí está. A ver. Ahí Hola, está. Jessica, ahí te escuchamos. Bueno, como estudiante, ya que hablaron varios, soy estudiante, bueno, del profe Luciano, de la Universidad Católica de Salta, y estudiamos educación primaria. Más que nada, dar las gracias a todos los que brindaron esta charla, para mí enriquecedora, porque se tocan muchos temas que por ahí dentro del aula no los vemos, y que a la hora de ir a, qué sé yo, un contexto, qué sé yo, indígena o algún lugar que a mí me ha tocado, uno no sabe cómo enfrentarse con esas desigualdades, con la realidad, digamos, vendría a ser con la realidad. Entonces anoté como una frase de toda la charla, que es bueno, que sería apropiarse del espacio para cambiar nosotros mismos el concepto de espacio de la educación, atravesando las fronteras. O sea, me gustan este tipo de charlas y participar y aprender, porque mi idea es traspasar esas fronteras, ¿no? Yo tuve una experiencia en comunidades aborígenes de acá del norte de Salta, y creo que hace falta mucho prepararse y siempre estar tomando charlas. Participo de muchas charlas así de comunidades aborígenes, y bueno, más que nada dar las gracias, ¿no?, al profe Luciano de habernos invitado, porque para engrandecer, digamos, nuestro conocimiento, y bueno, eso nada más que nada agradecer. Muchas gracias, Jessica. Mario, ahí había una pregunta para vos. Y ahí tiene una pregunta difícil y fácil de responder. Que, claro, yo trabajo todos los días con niñas y niños de 10 años. Tengo un grupo de 19 alumnos y luego completo mi horario en la universidad. Y como ya soy muy viejo, y que hace poco comentaba con algunas compañeras y compañeros que mi trayectoria vital, me decían, no has sido profesor universitario al 100% porque has tenido mala suerte. No, porque fue una opción que tuve nada más acabar mis estudios. Es decir, no abandonar nunca la práctica, porque siempre pensé que no se podía enseñar desde la universidad si no estaba en contacto con la práctica. Entonces ha sido un esfuerzo. Bueno, eso quiere decir que sigo trabajando con escolares todos los días. Entonces, ¿cómo se puede pasar o romper ese paradigma del control? Yo creo que el primer paradigma que hay que romper es un paradigma mental, un paradigma de narrativa personal. Durante muchos años yo he sido muy freinetiano, entonces cambiar la estructura del aula, cambiar metodologías, pero justamente a partir de contactos como los de Denise Dafmanovich en España también, Bernardo Ortín es una persona que sigo mucho. Es un cambio de narrativa personal, y me gusta decir narrativa porque la narrativa supone que lo crees y que lo vives. Entonces, el primer planteamiento es que mis alumnos, yo no estoy para obligarlos a trabajar, yo estoy para ayudarles en su trabajo. Y eso, os pondré un ejemplo. El otro día me pasaron un grupo de otra clase para que hiciera un refuerzo con ellos, y en un momento empezaron ahí el cachondeo, que estaban allí, y les dije, no, perdonad, esto es un lugar de trabajo, no porque esté yo aquí, que esté yo aquí no
tiene ninguna importancia. Es porque mirar las paredes, mirar lo que hay en los murales. Esto es un lugar de trabajo. Y si queréis trabajar, podéis estar aquí. Y si no, pero no os preocupéis que yo estoy para ayudaros. Si no queréis trabajar, nos vamos. Esta tarde lo comentaba en la universidad con mis alumnas, que algo que yo hago ya desde hace 4 o 5 años es que cuando entra un grupo nuevo, reúno a los padres y les digo, ¿qué queréis hacer de la educación de vuestras hijas y hijos? Porque los responsables sois vosotros, no soy yo. Yo soy un técnico que voy a poner toda mi sabiduría al servicio de vuestro proyecto. Claro, no voy a hacer lo que éticamente no puedo aceptar, pero el proyecto no es ni la administración ni es mío. Es un proyecto vuestro y de alguna manera también de vuestras hijas y de vuestros hijos. A mis alumnos no les digo que yo quiero que estudien. Les digo que si quieren estudiar yo estoy con ellos para ayudarle. Cuando hay disrupción en el grupo no les digo que me están molestando. Les digo que están impidiendo que sus compañeros trabajen. En mi clase no hay problemas, porque no hay ninguna persona problemática. Se pueden producir situaciones donde no se puede trabajar y hay que resolver la situación para que podamos trabajar. Entonces, son pequeños cambios de narrativa que llevan a cambios, yo creo que cambios en la comunicación y cambios en la relación. El otro día me decían, y con lo mayor que eres, ¿cómo te ven tus alumnos? ¿Te ven como un viejo? No. Justamente me quedé pensando y no me ven así, no me ven como un viejo que está aquí con ellos, que no, porque ven a alguien que les escucha, alguien que es capaz de entrar en comunicación con ellos, alguien que les ayuda a avanzar, alguien que cuando vienen con un texto que acaban de escribir y están todos ilusionados, no les dice, ahí hay 3 faltas de ortografía, ahí hay 4 errores sintácticos, sino que les dice qué cosa más interesante y que les ayuda a pensar y a reflexionar. Y que, bueno, algo muy importante, claro, llevo 2 años con el mismo grupo y ahora es cuando los compañeros que están a mi lado dicen, ¿y cómo consigues eso? ¿Cómo consigues que escriban con esa naturalidad y con esa soltura? Porque es que escriben desde su vida, desde sus experiencias, desde su narrativa. Es que la tertulia dialógica es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, yo he adaptado el método de tertulia dialógica. Los ortodoxos de la tertulia dialógica a lo mejor me dicen que no es el método ortodoxo, pero la tertulia dialógica supone que todo el mundo hablamos y que toda la participación tiene la misma importancia y eso es algo que va calando. Y entonces, pues mis alumnos están acostumbrados a que lo que van a decir es importante y que a veces Mario habla cuando habla, pero ellos ya han hablado. Un paso que en este momento estoy dando y que es muy interesante es que estamos trabajando análisis de textos elaborados por los propios alumnos. Y eso, el otro día me venía una madre y me decía, mi hija toda la semana está ilusionadísima porque se ha trabajado su texto. Pero es que no es que se ha trabajado porque sí, es que se ha trabajado porque había una profundidad, había algo importante, porque hablamos de sus vidas. El otro día hablábamos sobre protección del medio ambiente. Entonces inventaron unas historias porque les digo que les insisto mucho en que cuando escribimos historias, todas las personas que escribimos implicamos nuestra experiencia, nuestra vida. Entonces les digo, tenéis que escribir algo que sea muy vivencial, pero a partir de ahí crear una historia fantástica a partir de una vivencia. Claro, luego el análisis te lleva, ya no es la motivación de que se trabaja su texto, es que se trabaja su vivencia. Y digamos, el último paso del análisis es por qué no reciclamos en nuestra clase cuando tenemos los contenedores de reciclaje. ¿Por qué actuamos de esa manera?
¿por qué interrumpimos o por qué no escuchamos? Es decir, son como muchas cosas que ponen al grupo y al individuo por encima del currículum, de la institución, del orden, la disciplina. Es decir, el orden, ¿por qué se produce? Por el respeto al otro. En mi clase no se puede empezar a hablar mientras no haya un silencio, porque otra de las formas, de las narrativas que trabajo mucho es cuando alguien produce algo, ¿para qué lo hace? Yo les digo, no para que lo corrija el profesor y se les ponga una puntuación, sino para, si tú escribes, es para ser leído. Entonces, cuando consigo que me digan que sí, el siguiente paso digo, no, pues no es así. Es para que alguien disfrute con esa producción tuya. Es para compartir y hacer disfrutar al colectivo. Son como muchas pequeñas cosas que van construyendo una gran narrativa. El problema es que, claro, hay que cambiar de paradigma, porque mientras el paradigma sea mantener el orden, mantener el currículum, mantener... Y lo bonito que yo estoy viendo y que insisto y que les enseño a mis alumnos es que estoy consiguiendo mejores resultados que aquellos que continúan, que trabajan con un paradigma del orden, de la disciplina y del control. Claro, es un día a día, es un cambio de narrativa, es un cambio de actitud, es un cambio de sensibilidad y es un trabajarlo en el día a día. Y es un abrirte a escuchar a la persona que tengas delante, aunque tenga 10 años y aunque al principio te diga que hay que ser buena persona, sí, hay que ser buena persona, pero ¿por qué? Vamos a analizar textos, vamos a analizar experiencias y bueno, os invitaría a participar los miércoles del análisis dialógico que hacemos, que después de año y medio de trabajarlo con los mismos grupos de escolares es una gozada entrar a analizar textos. Analizábamos el otro día por qué en las historias tradicionales valencianos siempre aparece la hija del rey o el hijo del rey. ¿Qué significa casarse con la hija del rey o casarse con el hijo del rey? Y era muy bonito ver cómo ellos analizaban y cómo sacaban y cómo de alguna manera analizaban la utopía desde situaciones como muy infantiles, pero además muy vivenciales. Bueno, me emociono con esto porque es mi día a día en estos momentos con los escolares. No sé si he respondido poco o mucho. Gracias, Mario. Bueno, justo Gaby también incorporó una pregunta, pero creo que vos la has ido también respondiendo, que tenía que ver con la idea del paradigma sociocrítico y cómo veías la realidad educativa. Estamos pasaditos del horario. No sé si yo tengo una última partecita que es un regalito para los presentes, pero no sé si Sio has levantado la mano de nuevo, porque las tenés ahí, ¿no? No sé si habría alguna otra cosita más, comentarios, preguntas, aportaciones. Un viejo profe mío, el Víctor Pavía, siempre dice que hay momentos de digestión cognitiva, entonces uno necesita que baje la espuma, ya que es viernes. Bueno, quedará, si no, para otra instancia. Me están preguntando si pueden pasar los correos electrónicos de ustedes para consultarles sobre material, sobre los Power. Si ustedes quieren lo pueden anotar ahí en el chat, Mario, Dolo, Xiomara. Acá Dayana hace una pregunta, como estudiante y profesora de Educación Física de Rosario de Lerma, que es aquí cerquita, en nuestra provincia también de Salta. Quiero agradecer por compartir tanto conocimiento, es un orgullo por ser parte, y esto nos deja pensando a más de uno. Muchísimas gracias, Dayana. Bueno, ahí están pasando los mails. Muchas gracias. Esto es lo mismo queda grabado, se los vamos a compartir. Y sin ánimo de ser yo el que cierre, pero sí compartirles una última poesía. Hemos tenido a Mario Benedetti de Uruguay, a Fernando Pessoa de Portugal. Nos falta nuestra representante femenina y bueno, lo guardé para el último. La queridísima Cora
Carolina, es una poetisa brasilera, afroamericana, y que su primer libro que publicó fue después de los 60 años, así que también esta idea de los adultos mejores, como me dijeron el otro día, y no de los adultos mayores. Muy lindo eso, los adultos mejores. Y dice así: estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida, que pasa por la mía, y cuando voy cosiendo en el alma, no siempre son bonitos ni siempre son felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor. En cada retazo una vida, una lección, un cariño, una nostalgia, que me hacen más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace, de pedazos de otra gente que se van convirtiendo en parte de mi gente, de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos o finalizados. Siempre habrá un pedazo de retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno y cada una de ustedes que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todas las personas participantes, Xiomara, Mario Dolores en particular, Luis, gracias en representación también de la escuela, de la universidad, muchos estudiantes de diferentes instituciones, no solo de la Universidad Católica, han también estado docentes. Creo que ha sido un hermoso encuentro de intercambio que nos deja sentipensando, para tomar términos de allá de la comunidad traídos por Orlando Falsborda. Que sea un siguiente camino para seguir encontrándonos. Muchísimas gracias desde Extensión, de la Universidad Católica de Salta, por participar este viernes, y feliz Día de la Educación. Muy bien. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Chao. Saludos María Dolores, Mario, Luciano, a todos, buen fin de semana. Muchísimas Igualmente, gracias gracias por compartir.